Estamos en comunicación con César Jones, director de cine porno, un género particular, pero preguntémosle a él, por supuesto. Buenos días, César. Fernando Mel, estamos con Juan, estamos con Lu en Radio Keops. Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Bien, nos comunicamos con vos porque nos llamó la atención, vos sos platense como nosotros, Ujú. y nos llamó la atención un director de cine porno. ¿Cómo nace esto? Bueno, mira, cómo nace, la verdad es que no lo sé bien, digamos, siempre suelo decir que tengo más hipótesis que certezas al respecto, pero te puedo decir que hice la carrera de comunicación audiovisual aquí en la Facultad de Bellas Artes de La Plata y digamos, el cine es algo que a mí me apasionó desde siempre y el primer registro de embelezo que tengo para con el cine porno tiene que ver con mi pubertad, digamos, como suele pasar a cualquier persona de esa edad, digamos, los primeros escarceos con los primeros materiales pornográficos y demás. Y luego el ingreso en la carrera me proveyó de elementos más sólidos como para que, digamos, esa fascinación por el género retornara de una manera más sólida y más intensa y en algún momento me planteara, ya munido de, ya te digo, de herramientas más sistematizadas, me planteara la posibilidad de encarar el género ya no como espectador, sino como realizador. Un poco esa sería la síntesis de cómo terminé abrevando en el género. Hola César, ¿cómo andas? Te habla Luciana de Michelis. ¿Qué tal, Luciana? Sí, te queríamos preguntar cuántas películas venías realizando hasta el momento, porque vos nos contás que en el último momento de tu carrera te diste cuenta de que era el cine porno lo que te querías dedicar. Contanos más o menos cómo fue, cuántas películas hiciste. Mirá, en realidad la primera película comenzó, digamos, la preproducción de la primera peli fue durante el año 2000 y la película se terminó editando comercialmente en 2001 y ahora en cuestión de días se estrena la que va a ser la 15ª. De todas maneras, no fue como una epifanía, digamos, en la cual me di cuenta que el cine porno iba a ser mi oficio y demás. En realidad, la decisión primera, cuando estábamos cursando el último año de la carrera, junto a un grupo de compañeros que me acompañaron, valga la redundancia, en aquella aventura, tenía que ver con una cuestión lúdica, con el placer que nos generaba la idea de embarcarnos en un género que a todos nos interesaba muchísimo y sobre todo a mí, que fui la cabeza de ese proyecto y que mirábamos con gran fascinación dentro de, digamos, como una gama muy jerarquizada del espectro general de cine que a nosotros nos interesaba. Inclusive dentro del porno teníamos bastante diferenciado aquellas producciones que nos interesaban y aquellas que no tanto, y además ese interés hizo que volviéramos nuestra mirada hacia el porno hecho en otras latitudes y en otros periodos históricos. Se tornó una búsqueda por el gran interés que nos provocaba muy intensiva, digamos, y un recorrido muy intensivo por todos los meandros del género, pero no teníamos ni la menor idea de si aquello, ni siquiera nos planteábamos si iba a ser un oficio o algo que con el tiempo se iba a transformar en una fuente de sustento. Por suerte fue lo que después aconteció. Digo por suerte para mí porque realmente lo que amo es hacer cine y más específicamente hacer cine porno, digamos que es un género que a mí me atrae particularmente, ¿no? César, ¿qué tal? Juan Manuel te saluda. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo es hacer el casting de una porno? Porque uno imagina, por ejemplo, que deben llegar más hombres que mujeres, se me ocurre. Sí, digamos, en proporción sí hay más hombres que mujeres que acuden al casting, pero esa diferencia cuantitativa suele ser engañosa porque muchas veces buena parte de esos hombres que llegan y que harían supuestamente la diferencia llegan a la instancia de casting con una idea más bien errónea, ¿no? En el sentido de que muchas veces creen que con el voluntarismo y una libido ya no alta, sino fuera de cauce, van a tener dos herramientas que los van a depositar fluidamente en la corriente del cine pornográfico. Y en realidad el voluntarismo no sirve para mucho, más bien te diría que para nada, y una libido alta sí es deseable, pero una fuera de control es el camino a la colisión dentro del género. Entonces muchas veces esa mayor afluencia de hombres finalmente se termina compensando porque las chicas, esto en términos muy generales, suelen venir en menor cantidad pero con una mayor lucidez a la hora de saber o de entender a qué tipo de experiencia van a enfrentarse, ¿no es cierto? ¿Qué techo te propones?
¿En qué sentido? Tenés hechas ya 15 películas, decías que ahora vas a estrenar la 15ª. Sí. ¿Y cuál te parece que es el techo? ¿Tu objetivo es seguir haciendo películas? ¿Es por ahí crecer? No sé cómo es la distribución de tus películas, pero tal vez cruzar alguna frontera más. Bueno, mira, en un sentido creativo me siento tan lejos de un posible techo que tengo la sensación de que tengo casi todo por hacer dentro del porno, sobre todo porque lo visualizo como un género de infinitas posibilidades. Muchas veces me pasa que me preguntan si estoy transitoriamente en el porno, digamos como si fuera un estadio menor para escalar a otros cines de supuesto mayor pedigree, mayor importancia. Yo no lo creo así, creo que el porno es un género jerarquizado en sí mismo y que soy yo el realizador que en realidad porta una gran cantidad de torpezas que debe ir paliando película a película para poder progresar en esas posibilidades que te decía que el porno ofrece. Luego, digamos, el porno es muy generoso en ese sentido como horizonte genérico y luego las torpezas y las virtudes son del realizador de marras. Y por otro lado, en cuanto a la distribución, en formato físico, mis películas salen para Argentina y países limítrofes por una editora bastante importante que es Goodman Argentina, que es una editora que tiene la concesión en nuestro país de uno de los sellos pornos más importantes internacionales, que es Goodman. En este caso, en esta nueva película va a tener una edición limitada en formato Blu-ray también, y por otro lado las pelis están al alcance de todo el mundo literalmente porque también se destinan de manera online a sitios de los llamados pay-per-view o video on demand, digamos, ¿no? Sitios en internet en donde el usuario consume las películas de manera virtual. César, ¿cómo es hacer porno en la Argentina? Porque también, de nuevo, desde la completa ignorancia, como en la pregunta anterior, uno imagina que es una industria enana, que no tiene mucho, que no es muy conocida internacionalmente. Sí, es un poco así, lo ha sido también no solo por las condiciones externas o porque está en fase de crecimiento, que también, pero mayormente creo que el gran desbaratador de sí mismo ha sido el propio porno argentino por una serie de torpezas y conductas depredatorias internas que serían muy largas de enumerar. De todos modos, para responder más concretamente a tu pregunta, hacer porno en la Argentina no es sencillo, digamos, se trabaja con presupuestos ajustados y definitivamente tiene que haber un costado vocacional porque está muy lejos, digamos, de las fantasías que pueda tener alguien desde un lugar externo al género, está muy lejos de ser un sueño áureo o un lugar en donde recabar dinero fácil, digamos, todo lo contrario. De todas maneras, creo que también está en una fase de cambio muy desafiante porque desde hace unos años a esta parte el emplazamiento casi excluyente de Internet como lugar donde traficar, por decirlo así, bienes culturales y especialmente material pornográfico, sentó un cambio de paradigma, para decir una frase que hoy está tan en boga, pero que en este caso aplica, que hizo que las productoras y directores lentamente se hayan ido y se estén acomodando, ¿no?, a ese cambio de teatro de operaciones que supone la red como lugar donde comercializar productos pornográficos, en este caso cine pornográfico, e incluso acusando influencias de tipo creativa y narrativas también, porque digamos el apersonamiento de la red impactó en el nodo de la narración. Yo creo que, digamos, es un cambio, por supuesto, bienvenido y benéfico, pero trae aparejada su crisis como todo gran cambio a gran escala, ¿no es cierto? César, te hago la última pregunta y de este modo también te agradezco por el tiempo y seguramente te convocaremos más adelante porque nos quedaron muchas preguntas en el tintero. Una pregunta cortita, ¿cómo hacer para no caer en las cuestiones banales que trata el cine pornográfico? Es decir, uno ha visto que se tratan temas a veces poco comunes o con poco guión, por decirlo de algún modo, y se busca tal vez trabajar un poco más sobre esa cuestión. ¿Cómo intentan salir y romper un poco el molde y los esquemas? Bueno, por un lado te diría que si te referís, digamos, a ese porno que trabaja con estereotipos que ya incluso son anacrónicos y que perdieron toda consistencia de sentido, a saber, no sé,
la enfermera, el Sí, jardinero, exacto. el plomero, etcétera, etcétera, con protoargumentos y demás. Creo que es un tipo de porno al que ya se le realizaron las exequias prácticamente. Y por otro lado, dentro de la variedad y del abanico de diversidades que presenta el porno, aunque se suele creer que tiene una sola cara uniforme, en mi caso particular, huir de los lugares comunes no es ni siquiera algo proactivo, porque sinceramente ese tipo de propuestas ni siquiera me habitan a la hora de comenzar una producción y proponerme una cierta mirada del mundo. No están en mí, así que no tengo que hacer ninguna fuerza al respecto. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, César. La mejor de la suerte para el estreno de tu próxima película y las que vendrán seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Y como te decía, te volveremos a convocar seguramente. Bárbaro, gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Pasaba César Jones, director pornográfico de cine pornográfico platense.